59 de matemática. Hoy día, lunes 31 de agosto, como ya les mencioné, último día del mes. Y el objetivo a trabajar es medir longitudes utilizando unidades de medida no estandarizadas. Para esto, primero, tenemos que saber qué es una longitud. Para poder trabajar con este objetivo, tenemos que dar respuesta a esta gran interrogante. Y yo les voy a contar que una longitud es la distancia que existe desde un punto a otro. Por ejemplo, si yo quiero medir la longitud de este lápiz que tengo acá, quiere decir que yo voy a medir la distancia que hay entre este punto donde comienza el lápiz hasta este punto que es donde termina el lápiz. Esa es una longitud, es la distancia que hay de aquí a acá, ¿ya? Para que ustedes sepan, porque vamos a utilizar mucho esta palabra. Por lo tanto, tienen que tener muy claro lo que significa, ¿ya? Y bueno, en relación a eso, entonces, hoy día también vamos a hacernos esta interrogante. ¿Qué son las unidades de medida no estandarizadas? Primero, sirven las unidades de medida no estandarizadas, nos van a servir para poder medir lo que acabamos de ver anteriormente, para poder medir la longitud de distintos objetos. Es decir, estas unidades de medida no estandarizadas nos van a servir para medir la distancia que existe desde un punto de un objeto a otro punto de ese mismo objeto. ¿Ya? Por ejemplo, como les mencionaba, el lápiz. Pero ¿cuáles unidades de medida existen que no son estandarizadas? Nosotros vamos a poder utilizar varias unidades de medida no estandarizadas. Por ejemplo, las palmas de nuestras manos. Esa es una unidad de medida no estandarizada. Nuestros pies, los pasos que damos con nuestros pies, las cuartas, y también podemos utilizar objetos para medir la longitud de otros objetos. Por ejemplo, podemos utilizar los clips, podemos utilizar gomas, lápices que nos ayuden a poder medir estas longitudes, palitos de fósforos, etc. Entonces, nosotros vamos a poder utilizar unidades de medida no estandarizadas como son las partes de nuestro cuerpo y también estos objetos que yo les acabo de nombrar. ¿Ya? Entonces, para que quede claro, primero, ¿qué es una longitud? Es la distancia que hay entre un punto de un objeto a otro. ¿Y cómo vamos a medir esa longitud? La vamos a medir a través de estas unidades de medida no estandarizadas, como las que yo les nombré acá, ¿ya? Nosotros podemos utilizar entonces estas partes de nuestro cuerpo para poder medir estas longitudes de los distintos objetos que podamos ir utilizando, ¿ya? ¿Por qué son unidades de medida no estandarizadas? Porque, por ejemplo, si una persona, yo, la Miss Belén, quiere medir el alto, por ejemplo, o el ancho, largo, de una pizarra que tenemos acá en la sala de clases, por ejemplo, yo podría decir que voy a utilizar mis pies para medir la distancia, la longitud que existe desde acá hasta este punto. Yo voy a utilizar mis pies para medir esto, ¿cierto? Y voy a decir, por ejemplo, que mide 5 pies, por ejemplo, mide 5 pies. Pero, ¿qué sucede si yo le digo a la Martina Tolosa que se dirija a la pizarra y que mida con sus pies lo mismo que midió la Miss? ¿Sucederá que van a ser los mismos 5 pies? ¿Van a ser más pies o menos pies? Quédense con esa interrogante en la cabecita porque después la vamos a ver. Miren acá, si yo quiero medir, por ejemplo, el cuaderno, la longitud de este cuaderno, podríamos utilizar cuartas, podríamos utilizar las palmas de nuestras manos, ¿cierto? Pero las palmas mías, ¿serán igual a las palmas del Diego, por ejemplo?
Si yo quiero medir el largo de mi dormitorio y lo mido con pasos, ¿mis pasos serán los mismos que de la Emilia Ursúa? Si quiero medir el ancho de una ventana y lo mido con cuartas, ¿mis cuartas serán las mismas que la Isabela? ¿O el largo de una puerta? ¿Cómo podré medir yo el largo de una puerta utilizando unidades de medida no estandarizadas? ¿Obtendremos la misma cantidad de manos mías que las manos de, por ejemplo, el Felipe? Y para poder responder a esa interrogante, hoy día vamos a trabajar en el texto del estudiante. Vamos a trabajar en las páginas 168 y 169. Vamos a hacer una modificación de esta actividad porque esta actividad se realiza en la sala de clases. Y como en este momento no estamos en la sala de clases, vamos a tener que cambiar algunas actividades, entonces yo necesito que ustedes pongan atención cuando vaya explicando. ¿Ya? Y de ahí vamos a dar respuesta a lo que yo preguntaba anteriormente con el tema de las mediciones con unidades de medida no estandarizadas. Así que tienen que tener después la respuesta. Dice la página 168. Medir con unidades de medida no estandarizadas. Observa cómo Irene está midiendo el largo de su mesa. Ella lo está midiendo con cuartas. Las cuartas son estas, cuando uno abre sus manitos y mide, ¿cierto?, del dedo pulgar hasta el dedo índice. Voy abriendo mi mano, ¿cierto?, mis deditos y voy midiendo con cuartas. ¿Crees tú, cuántos crees tú que mide el largo de la mesa de Irene? Estimar, ustedes van a tener que estimar. Estimar es mirar sin contar y decir cuánto creen ustedes que mide con cuartas. Y aquí tenemos un objeto que es el clip. ¿Cuántos clips creen ustedes que utiliza, cierto, Irene para medir el largo de su mesa? Hay que estimar, ¿ya? No contar realmente cuántas cuartas tiene, sino que decir solamente al observar. Y acá tenemos un recuadro con la información, qué es lo que es una longitud, ¿cierto? Cuáles son las unidades de medida no estandarizadas, que yo ya se los expliqué. Si quieren volver a leer para que les quede más claro, no hay problema. Hay una pregunta de reflexión que dice, si la mamá de Irene midiera la misma mesa con su palma, ¿mediría más o menos? Que es más o menos la pregunta que yo le estaba haciendo cuando les estaba mostrando las imágenes anteriores. Número 2. Mide, aquí hay una modificación, mide con pasos y pies el lado más largo de tu sala. Aquí no vamos a hacer la parte más larga de la sala, porque obviamente no estamos en ella. Entonces, lo que ustedes van a tener que medir con sus pasos y con sus pies, y para eso van a tener que ponerse de pie, van a tener que moverse de donde están, van a medir el lugar en donde se encuentran. Si es el dormitorio, si es el comedor, si es el living, van a medir ese lugar. Lo van a medir con pasos, como se muestra acá en la imagen, ¿ya? Caminando normal, y lo van a medir con los pies, es decir, un pie lo voy a colocar en el suelo y voy a avanzar con el otro pie y lo voy a dejar pegadito al anterior y voy a ir contando pie por pie cuánto mide el largo de ese lugar en donde yo me encuentro en este momento. Y después van a responder esta pregunta. Si lo mide tu profesor, si yo voy a ese lugar, ¿será más, menos o la misma cantidad de pasos y de pies? Es decir, si yo voy al lugar donde está Ramiro ahora, ¿medirá ese lugar con mis pasos la misma cantidad? ¿Medirá ese lugar con mis pies la misma cantidad? Sí, no, ¿por qué? Responde el por qué. Luego dice, busca estos objetos en tu sala. Obviamente no los vamos a hacer en la sala, también hay una modificación. Y mídelo usando clips. Atención, van a medir la silla en la que ustedes están en este momento. ¿Ya? La silla. Y no lo vamos a medir con clip, lo vamos a medir con cuartas, así como Irene midió el largo de su mesa.
y lo vamos a colocar acá. ¿Cuántas cuartas mide el alto de tu silla y cuántas cuartas mide el alto de tu mochila? Ahí también lo vamos a modificar, ¿ya? Entonces lo vamos a hacer con cuartas. Cuartas. ¿Ya? Para que lo hagan de esta forma y no como dice ahí, porque no tenemos los clips y no estamos en la sala. ¿Ya? Y luego en la número 4, Irene está midiendo el contorno de un pozo de arena rectangular y lo está midiendo con pasos. Fíjense, ella va caminando por alrededor, por el contorno de un pozo de arena. ¿Cuántos pasos mide el contorno en total? Fíjense bien ahí cuántos pasos ella está dando por cada uno y aquí colocan el resultado. Si luego mide con pies, así como acá arriba, pie tocándose con el otro pie, ¿serán más, menos o igual cantidad de pasos? ¿Y por qué? Ahí van respondiendo el porqué de esa pregunta. ¿Ya? Entonces, ojo con estas modificaciones. Recuerden que no podemos medir la sala de clases porque no estamos en ella. No vamos a medir con clip porque no tenemos los clips. Vamos a medirlo con cuartas, ¿ya? Y luego en la revisión vamos a responder a las preguntas que yo dejé acá, en estas imágenes. ¿Serán las mismas cantidades que cuando lo mido yo o cuando lo mide uno de ustedes? Y también vamos a responder esta pregunta de reflexión acerca de lo que hacía Irene. ¿Ya? Eso vamos a hacer hoy día. Hoy día nos corresponde nuestra clase completa, así que vamos a trabajar conectados para que podamos ir aclarando dudas. No sé si alguno tiene alguna duda al respecto. ¿Quedó claro que hay algunas modificaciones que vamos a hacer? ¿Y cuáles son esas modificaciones? Sí. ¿Sí? Ya. Entonces, vamos trabajando y a medida que vayan surgiendo las dudas, van preguntando, porque acuérdense que vamos a estar acá. Página 168 entonces y 169 del texto del estudiante. A trabajar.